Bueno, buenos días, Tatiana, Lisset Neira, un gusto saludarlas. Muchas Hola, Juan gracias por Camilo. aceptar esta invitación. Pues la idea es que hagamos como una sesión de estudio sobre estos temas de administración financiera y los mercados financieros. Entonces, pues les voy a dar la palabra a cada una para que pues nos compartan los temas que profundizaron y así pues aprendemos todos y bueno, socializamos un poco estos temas. Entonces, pues para comenzar, Tatiana, entiendo que tú preparaste un poco como pues los fundamentos de lo que son finanzas y sobre las organizaciones empresariales. Entonces, pues te doy la palabra. Vale, gracias Juan Camilo. Hola compañeros, ¿cómo están? Pues bueno, sí, estuve estudiando un poco sobre las finanzas y la administración financiera y bueno, y que las finanzas son las que administran el dinero. A nivel personal, las finanzas influyen en las decisiones que nosotros tomamos, pues cómo sobregastamos nuestros ingresos, qué parte de esos ingresos que recibimos podemos ahorrar y cómo podemos invertir también esos ahorros que tenemos. También si lo vemos en un contexto de negocios, a nivel de empresa, las finanzas cumplen el mismo papel dentro de las organizaciones, de las compañías. Y entonces, ¿qué deben hacer las empresas para recaudar dinero de los inversionistas? ¿Qué inversiones pueden hacer para generar utilidades? También para que puedan tomar decisiones sobre si vale la pena reinvertir sus utilidades o si, pues bueno, redistribuyen esas utilidades a los inversionistas. Estudié por qué es necesario y por qué es importante estudiar finanzas y vi que las finanzas son de gran utilidad, como pues se los acabo de decir, no solo en los negocios, sino también en lo personal, porque pues estudiando finanzas nosotros aprendemos las bases necesarias para hacer un análisis financiero, para administrar nuestros ingresos, para hacer negocios, encontramos oportunidades de estudiar finanzas. ¿Qué oportunidades ofrece cuando estudiamos las finanzas? En el campo financiero hay una gran variedad para poder desarrollarse y crecer profesionalmente. Vi que en el área de servicios financieros hay como una oportunidad de desarrollo profesional en bancos, en planeación financiera personal, en inversión, en bienes raíces y también en la administración financiera. En el área de administración financiera nos permite también trabajar como gerentes, administradores financieros en empresas públicas o en empresas privadas. Y bueno, un administrador financiero desarrolla diferentes actividades de acuerdo pues al área o al puesto en el que esté trabajando. Vi que de pronto como analista financiero, como gerente de préstamos, serían como varias oportunidades para desarrollarse. Estudié las formas jurídicas que adoptan las organizaciones. Encontré, bueno, que la primera forma jurídica que estudié fue la sociedad. Entonces, cuando hablamos de sociedad es porque la organización o la compañía tiene dos o más propietarios y en esta forma jurídica los socios tienen responsabilidad ilimitada. ¿Qué es esto? Esto quiere decir que cada uno de los socios es responsable de todas las deudas que tenga la compañía. Entonces ellos responden por eso. Estudié la corporación y vi que la corporación es una identidad pues, que se crea legalmente y también tiene como los mismos derechos que tenemos todos los individuos, ya que ellas pueden demandar y también ser demandadas. Las corporaciones pueden gestionar contratos, pueden ser parte de esos mismos contratos y también adquirir propiedades bajo su propio nombre. Me pareció interesante saber eso. Y los dueños de la corporación se denominan accionistas. Entonces, en esta forma jurídica pasa algo muy chévere porque los accionistas tienen responsabilidad limitada. O sea, al contrario de la sociedad, esto quiere decir que la responsabilidad limitada, ellos no responden personalmente, no son responsables de las deudas que tiene la empresa. En cambio, la propiedad unipersonal, bueno, este es un tipo de empresa que tiene un solo dueño y opera para su propio beneficio. Casi siempre son pequeñas empresas, entonces esto quiere decir que el dueño y tal vez si tiene algunos empleados,
pues ellos son los que tienen y se encargan de la operación de la empresa. Entonces, esta clase de empresas, las propiedades unipersonales, son muy atractivas para las personas que tal vez están iniciando como empresarios, como, bueno, por ejemplo, los emprendedores. Y esta forma jurídica es de responsabilidad ilimitada como la sociedad. Entonces, también quiere decir que los pasivos de la empresa son responsabilidad del dueño y pues los acreedores pueden disponer de los activos personales si de pronto la empresa no paga sus deudas. Estudié también sobre las instituciones financieras y bueno, pues que vi que son las instituciones financieras, son las que actúan como intermediarias al dirigir los ahorros de las personas, los ahorros de las empresas, de los gobiernos, para que los utilicen como préstamos o como inversiones. Entonces, estas instituciones pues pagan intereses a los ahorradores sobre los fondos que se depositan. La mayoría de estas instituciones aceptan estos depósitos de ahorro de sus clientes y prestan ese dinero a otros clientes. También, bueno, también a las empresas los prestan a personas naturales y personas jurídicas. Y estas empresas son reguladas por los gobiernos nacionales y deben operar siempre bajo ciertos lineamientos. Vi que las principales instituciones financieras son los bancos comerciales, son asociaciones de ahorro, son cooperativas de crédito, compañías de seguro, fondos de inversión, los fondos de pensión también están ahí. Y la actividad principal de estas organizaciones es atraer los fondos de las personas, de las compañías, de los gobiernos y pues con ese dinero otorgan préstamos a las personas naturales y jurídicas. De los mercados financieros encontré que son un espacio o un ambiente en el que se realizan intercambios financieros. Entonces, esto quiere decir que es un mecanismo en donde se compran y se vende cualquier activo financiero. Entonces, el objetivo como principal de los mercados financieros es poner en contacto a los oferentes y a los demandantes de estos fondos y así pues determinar los precios justos de los activos financieros que hayan en el mercado. Y también pues también velan para que los costos de transacción que se hagan en el mercado sean de menor costo posible, el menor valor posible. Y la relación que hay entre las instituciones financieras y los mercados financieros es que las instituciones financieras son las que participan activamente dentro de los mercados financieros. Entonces pueden participar como proveedores o como solicitantes de los fondos que pertenecen ahí. Entonces, pues bueno, ¿qué quiere decir esto? Que las personas naturales, jurídicas, los gobiernos nacionales o extranjeros pueden proveer y solicitar fondos dentro de estos mercados financieros. Y pues esto es básicamente lo que quería compartir con ustedes. Vale, Tatiana, muchas gracias. Pues ese tema de las instituciones y los mercados lo vamos a profundizar un poco más, pues hay más que hablar de eso, pero pues creo que fue una excelente introducción para esta sesión de estudio. Entonces, pues ahora le doy la palabra a Lisette, que nos va a compartir otros temas y un poco este tema tangencial de la ética y de los stakeholders. Entonces, adelante, Lisette. Hola, buenos días a todos. Bueno, yo les voy a hablar un poco de los stakeholders y la ética en los negocios. Aquí hay que tener en cuenta uno es que una empresa no está sola en un desierto, sino que es un ente económico y social que tiene interacción con diferentes partes. Entonces hay partes internas y partes externas. Entre esas partes internas están los empleados, toda la estructura orgánica que tiene la compañía y los propietarios. Y en la parte externa están los proveedores, el gobierno, los acreedores, los mismos clientes hacen parte de todo lo externo y a quienes toca ese ente económico. De ahí se deriva un poco el tema de responsabilidad social, porque no una empresa, sea chiquita, sea mediana, sea muy grande, sea una corporación, siempre tiene incidencia socialmente, no solo por brindar, por ejemplo, empleo a las personas que están trabajando con la compañía, sino que toca a la comunidad en diferentes aspectos. Y el tema de responsabilidad social, lo que veía es que va muy unido también a todo todos estos parámetros
ecológicos de qué es lo que hace la compañía hacia la sociedad en temas ecológicos y preservación del medio ambiente. Entonces, digamos que se pierde un poco o no, está muy marcado el tema del capitalismo, que la empresa tiene que generar ganancias, pero que tiene que ser responsable en esa forma que genera ganancias. Eso es como la idea general que tiene el tema de responsabilidad social. Y unido a eso, pues está también la ética en los negocios, porque pues es ser éticos desde que sea una empresa pequeña hasta que sea una corporación, que claramente si es una corporación tiene unas políticas establecidas precisamente como la corporación, pero es ser responsable con lo que se está haciendo, desde pagar los impuestos, pagarle justamente a los empleados, ser honestos con los proveedores. Entonces va como en todo un círculo de lo que mueve una empresa y de lo que tiene que hacer socialmente pues para ser mejor y brindar un mejor servicio y mejores productos en la misma sociedad. Eso como por esa parte. Perfecto, muchas gracias por aclarar este tema. Entonces, pues ya puedes continuar con lo otro que nos preparaste sobre la función de la administración financiera. Adelante. La función administrativa financiera va muy unido a todo lo que nos comentaba Tatiana. El administrador financiero va encaminado a mirar un poco más allá de a dónde va la empresa. Por eso, digamos que de ahí la importancia que Tatiana resaltaba de lo que hace un financiero. Y enmarcamos unos puntos súper especiales que es que tiene que tener una comprensión del contexto económico para poder brindar una asesoría totalmente adecuada a las personas que toman las decisiones, o si él mismo toma las decisiones, el gerente financiero, tomar decisiones de acuerdo a lo que le dicta el mercado, las proyecciones que hay, en dónde invertir, en dónde no invertir, esa visualización, mirando tanto las oportunidades como las amenazas que se pueden tener en el mercado, es como la principal función que tiene la administración financiera, ¿cierto? Y unido a lo que decía Tatiana y lo que nos comentaba Tatiana, pues hay diferencias entre la parte contable y las finanzas en cuanto a que las finanzas toman como materia prima todo lo que hace la contabilidad en cuanto a estados financieros y toda la información contable para poder armarse con esa información y tomar las mejores decisiones. Digamos que esa es como la parte fundamental de esas dos visiones, tanto la parte contable como la financiera, que van unidas, que trabajan en conjunto, pero que la parte financiera, aparte de mirar la parte contable, tener en cuenta la parte contable, pues tiene en cuenta también toda la estructura de la organización y lo ve en todo su entorno. Ok, muchas gracias. Puedes continuar con este tema de gobierno de agencia. Ahora bien, en cuanto a gobierno y agencia, estamos hablando acá de grandes corporaciones. Y en estas grandes corporaciones, esos directivos le entregan el poder de administrar, en este caso llamamos a esta agencia, que son como los ejecutivos o los ejecutivos que están administrando el negocio. Digamos que el libro plantea varias cosas. El libro nos demuestra que muchas veces por ser humanos, ese mismo administrador puede llegar a tomar decisiones que no beneficia a ese gobierno corporativo, sino lo beneficia a él. Y que ahí es donde el gobierno corporativo tiene que estar muy pendiente de las acciones que realiza ese ente administrador o esos administradores como tal de la empresa. Pues hay que tener en cuenta siempre que esas decisiones que tomen deben ser vigiladas, que de todas maneras la organización lo que más le interesa es que se maximice la riqueza de los accionistas. Ese es el punto primordial, claramente sin quitar todo lo que ya hemos hablado de la ética de la misma corporación, pero teniendo en cuenta y vigilando cuáles son las acciones que hace el administrador como tal frente a la corporación. Digamos que eso es como en forma general el gobierno y agencia, como las ideas Ok, principales.
Vale, Lizeth, muchísimas gracias. Entonces, creo que ahora le corresponde a Neira. Nos va a comentar un poco acerca del entorno de los mercados financieros, pues que ya es un tema un poco más complejo, más allá de las finanzas. Entonces, pues, te damos la palabra para una breve introducción sobre estos temas. Hola, buenos Adelante, días. Neira. Hola, buenos días. Muchas gracias, Camilo. Bueno, en cuanto al entorno de los mercados financieros, debemos iniciar diciendo que el mercado financiero son los espacios que pueden ser físicos o virtuales, a través del cual se intercambian activos financieros entre agentes económicos y en el que se definen los precios de dichos activos, ¿verdad? Allí encontramos unas fuentes externas para la obtención de estos recursos, que son las instituciones financieras, quienes son los que nos pueden proporcionar unos dineros o nos apoyan financieramente a cambio de algo, un préstamo, a cambio de una hipoteca, a cambio del pago de unos intereses, por un tiempo determinado y siguiendo políticas y lineamientos y regulaciones del gobierno que se tengan financieramente en cada país. Los mercados financieros también podemos hablar y decir que conforman un espacio cuyo objetivo es canalizar el ahorro de las familias y empresas de la inversión. Dentro de sus principales funciones del mercado financiero es poner en contacto a todo el mundo que quiera intervenir en él, fijar un precio adecuado en cualquier activo, proporcionar liquidez a los activos y reducir los plazos y costes de intermediación, facilitando una mayor circulación de los activos. Estos mercados financieros tienen unas características. Manejan una amplitud, una transparencia, una libertad y una profundidad y flexibilidad. Lo que nos puede llevar a indicar que tenemos mercados de dinero con fondos a corto plazo, que son los instrumentos de deuda, los mercados de capitales, que son valores a largo plazo como bonos y acciones. Encontramos los mercados primarios y los mercados secundarios, y los mercados de consignación y mercados de corretaje. Eso por esa parte. Muchas gracias, Camilo. Listo, Neira, muchas gracias a ti. No sé si nos quieras comentar algo sobre el tema de las crisis financieras. Claro que sí. Bueno, las crisis financieras son aquellas perturbaciones económicas que se originan por problemas asociados al sistema financiero monetario de un país. Cuando se producen dichos fenómenos, el sistema financiero pierde valor y credibilidad. Por eso vienen los riesgos de esas inversiones que hemos hecho como empresa o como persona. Vienen el desplome económico en muchas acciones y muchas empresas grandes que han invertido en pequeños países o en países en desarrollo como el nuestro, tienden a irse y buscar mercados que le garanticen una economía y no pérdidas en sus negocios. Estas caídas de acciones de los bancos llevan a la quiebra bancaria, llevan a haber muchos problemas económicos dentro del país, llevando a crisis grandes como se han vivido y se han dado, por ejemplo, en Argentina. Y hay, a ver, ¿qué más le puedo yo decir de la crisis? Hay diferentes tipos de crisis financieras, están las crisis bancarias, están las crisis cambiarias y las crisis de deuda externa. También tenemos unas causas que nos llevan a estas crisis financieras, que no solamente se dan por la actividad económica del país o el movimiento del país, sino también por situación financiera mundial, por tensiones económicas entre países. Por ejemplo, en ese momento que hay guerras, eso lleva a un problema económico en las acciones de muchas empresas, políticas macroeconómicas insostenibles, un sistema financiero debilitado, distorsiones en el sector financiero, baja robustez en el sector bancario, mala gestión del sector público e irresponsabilidad de las entidades bancarias y de crédito.
muchas veces hay quiebras, es por eso, porque por la irresponsabilidad de quienes están encargados de esa parte económica, sobre todo en los bancos, que es lo que más afecta, y que ha pasado en algunas ocasiones aquí en nuestro país, que han ido a la bancarrota y muchas personas han perdido sus ahorros y sus inversiones en estas entidades financieras. Muchas gracias, Carlos. Vale, gracias a ti, Neira. Pues ya para finalizar, yo les preparé un par de temas muy ligado a esto que nos explicaba Neira sobre las crisis financieras. Pues tenemos lo que son las regulaciones. Pues estas crisis nos demuestran que es necesaria una normatividad que controle las instituciones y los mercados financieros. Entonces, principalmente a partir de la Gran Depresión en las primeras décadas del siglo XIX, entonces se generaron unas leyes, entre ellas pues estuvo la ley Glass-Steagall, que básicamente era un seguro de depósito, y con esta ley se creó también una corporación, la Corporación Federal de Seguros de Depósito, que básicamente lo que buscaba era que los ahorradores tuvieran una garantía de que no se les iba a perder su dinero en caso de una crisis bancaria. Sin embargo, pues esta ley también le quitaba participación a los bancos, ya que separaba entre bancos comerciales y bancos de inversión. Entonces, posteriormente, ya a final del siglo, en 1999, esta ley se revocó para poderle dar nueva participación a los bancos, pues principalmente en Estados Unidos, con la ley Graham-Leach-Bliley. Otra reforma importante para las instituciones financieras, pues fue la reforma Dodd-Frank, que simplemente pues creó unas nuevas agencias gubernamentales que también pues enfocaban todo su trabajo en regular las instituciones financieras y los mercados financieros. Y pues a la fecha de hoy esas agencias gubernamentales pues todavía ejercen un control, aunque pues se pone en duda aún cuál es su utilidad. Finalmente, pues sobre los mercados financieros también hay unas leyes que se crearon en 1933 y 34 que básicamente regulaban la comercialización de valores como son las acciones y los bonos. Estas leyes, pues estamos hablando del contexto norteamericano, entonces pues las tomamos como referente para pues ver que tanto los mercados financieros como las instituciones requieren un control por parte del gobierno. Y bueno, finalmente el tema de los impuestos empresariales, pues es algo que vemos en todos los mercados, y es que pues las organizaciones, las empresas y las grandes corporaciones están obligadas a pagar un impuesto sobre sus utilidades. Entonces, pues este impuesto puede ser el impuesto ordinario que grava la venta de bienes y servicios, o también hay unos impuestos sobre ingresos que provienen de intereses y de dividendos. Especialmente en el caso de los dividendos existe un tratamiento especial para estos impuestos, porque pues no se usan las mismas tasas ni, si no están grabados de la misma forma. También hay impuestos sobre la ganancia de capital cuando una empresa o una organización vende un activo, y hay diferentes tasas impositivas. Pues está la promedio, que es la básica, que pues básicamente si tomamos el impuesto y lo dividimos por el ingreso tenemos esta tasa promedio. Y también hay una tasa marginal cuando los ingresos sobrepasan las bases estipuladas, entonces se graba una nueva tasa y que es progresiva de acuerdo al nivel de ingresos. Y bueno, para complementar, obviamente, pues los ingresos, como estos impuestos gravan la utilidad, entonces existen unos gastos deducibles que pueden ser imputados en la liquidación de impuestos, y que muchas veces, pues si hay pérdidas, no hay responsabilidad fiscal, y si existen saldos a favor, en la mayoría, pues, de los regímenes fiscales, esos saldos a favor se pueden llevar para compensar obligaciones de otros periodos.
Eso es básicamente el tema de impuestos y bueno, creo que con esto ya cerramos esta sesión. Pues les agradezco mucho y creo que pues es muy productivo estudiar así y pues sería muy bueno que lo sigamos haciendo de esta forma. Gracias. A todos, Gracias gracias. Camilo, gracias a Vale, todos. chao. Chao, Gracias. que estés bien.